Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. Las últimas semanas de 2022 fueron testigos de feroces conflictos en los frentes ucranianos. El ejército ruso está presionando para ocupar completamente Donetsk y Luhansk, pero la defensa del ejército ucraniano no es tan débil como para que los invasores puedan aplastarlo. Si bien el mundo entero recibe el año nuevo con entusiasmo y emoción, la situación no es alentadora para los ciudadanos ucranianos. Tanto Rusia como Ucrania se enfrentan a serias pruebas durante un año. Donetsk, ubicado en el este de Ucrania, ha albergado luchas sorprendentes desde los primeros días de la guerra. Esta región sigue siendo escenario de enfrentamientos candentes. El objetivo del ejército ruso en el frente ahora es proteger las posiciones de primera línea y asegurar las áreas de retaguardia contra los ataques ucranianos, pero las débiles estrategias del ejército ruso no funcionan contra los guerreros ucranianos. Con los soldados de Kiev apuntando a los depósitos de municiones y destruyéndolos, el Kremlin se está arrinconando. Se están produciendo una serie de momentos de fuego entre el ejército ruso y el ejército ucraniano cerca de la ciudad de Donetsk. Decenas de soldados rusos perdieron la vida en el conflicto entre los dos bandos. Las unidades de misiles y artillería de Ucrania detectan y hacen estallar depósitos de municiones pertenecientes a los invasores rusos en esta región. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos cerca de Soledar, Bilohorivka, Bakhmutske y Pidorone, a 22 kilómetros al noroeste de Bakhmut, cerca de Bakhmut, y 31 kilómetros al suroeste de Bakhmut, cerca de Klishivka y New York. Se informa que las fuerzas rusas se agrupan más al oeste de Zelenopilla. Las fuerzas ucranianas atacan constantemente a las fuerzas rusas que avanzan en Bakhmut. Las fuerzas ucranianas y rusas están en estrecho contacto cerca de Klishchivka. Las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos hacia Klishchivka. Las fuerzas rusas continuaron las operaciones ofensivas en el área de la ciudad de Avdiivka, Donetsk, el 31 de diciembre. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos cerca de Krasnohorivka, Kamianka y Marinka, cerca de Avdiivka y 27 kilómetros al suroeste de Avdiivka. Las fuerzas rusas están lanzando ataques terrestres cerca de Bodiane, 8 kilómetros al suroeste de Avdiivka, y están tratando de avanzar hacia Vesele, 7 kilómetros al noreste de Avdiivka. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas rusas continuaron con los disparos indirectos de rutina a lo largo de la línea de contacto en las regiones de Donetsk y en el este de Zaporizhia. Las fuerzas rusas continuaron las operaciones defensivas a lo largo del eje sur. El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, informó que el 31 de diciembre las fuerzas rusas comenzaron a construir fortificaciones alrededor de Rosivka, Oblast de Zaporizhia, frente a la entrada del Oblast de Donetsk. Las fuerzas ucranianas continuaron apuntando a la concentración de tropas y equipos rusos. El Estado Mayor de Ucrania informó el 31 de diciembre que los ataques ucranianos hirieron a 115 soldados rusos y el 29 de diciembre destruyeron un complejo de misiles antiaéreos, un depósito de municiones y 5 equipos militares en las cercanías de Pologi y Velika, Bilocerka, en el Oblast de Zaporizhia. El Estado Mayor de Ucrania también informó que los ataques ucranianos mataron a unos 200 soldados rusos en las cercanías de Fedorivka, Oblast de Kherson, puesto de mando a nivel del ejército ruso en Kherson Oblast, y mató a 12 oficiales rusos. Se informó que la defensa aérea rusa en Crimea, ocupada por Rusia, se activó el 31 de diciembre. También hubo explosiones en un lugar no especificado de Crimea. Afirmó que las fuerzas rusas derribaron un número no especificado de drones ucranianos cerca de Yankoy, ocupado en Crimea. Ninguna de estas afirmaciones se pudo verificar de forma independiente. La Fuerza Aérea Ucraniana lanzó 5 ataques contra grupos de municiones pertenecientes a los invasores rusos. Este ataque resulta en la destrucción de 5 depósitos de municiones en un día a favor de Ucrania. Las unidades de misiles y artillería de Ucrania están atacando al ejército del Kremlin, golpeando 6 grupos de personal y equipo militar rusos, 5 depósitos de municiones y un sistema de guerra electrónica. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron recientemente el avión de reconocimiento Orlan 10 de Rusia. Tras los exitosos ataques de las unidades militares ucranianas, las declaraciones del líder de Kiev, Zelensky, empiezan a tener más sentido. Volodymyr Zelensky logra atraer todas las miradas con sus frecuentes discursos. Además, las sentencias de Zelensky son una fuente de moral y motivación, tanto para sus ciudadanos en su país como para los soldados que sirven en su ejército. En su discurso, el presidente de Ucrania, Zelensky, anunció que la defensa aérea de Ucrania
será más fuerte y más efectiva en el nuevo año. Afirmó que la defensa aérea ucraniana podría incluso convertirse en la más fuerte de Europa. Reforzando sus afirmaciones, Zelensky reiteró que la defensa aérea ucraniana sería una garantía de seguridad no solo para Ucrania, sino para todo el continente. Si Zelensky logra hacer realidad sus afirmaciones, las cosas se pondrán aún más difíciles para Rusia. El ejército ruso ha sido rechazado en muchas áreas. Al fortalecer su otro inventario militar, especialmente municiones aéreas, Kiev acelerará su impulso positivo en la guerra. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que Rusia nunca se doblegará ante los intentos occidentales de utilizar el país de Ucrania como una herramienta para destruirlo. En un mensaje de video de Año Nuevo transmitido por la televisión estatal rusa, Putin dijo que Rusia está luchando en Ucrania para proteger su patria y asegurar la verdadera independencia de su pueblo. Anteriormente, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró que la victoria de su país en Ucrania era inevitable en su mensaje de Año Nuevo a los soldados, ya que la campaña militar de Moscú se encuentra ahora en su 11º mes. Las tropas rusas han sufrido una serie de reveses terrestres en los últimos meses, y el Kremlin anunció en septiembre que se movilizarán 300.000 reservistas para unirse a la guerra. Además de la adición inmediata de 300.000 soldados movilizados, Putin también está haciendo planes a largo plazo y recientemente anunció que sus fuerzas activas aumentarán a 500.000 por encima de los niveles de 2021. Hablamos de una serie de misiles lanzados por Rusia sobre Ucrania en la víspera de Año Nuevo. Como se puede entender, el regalo de Año Nuevo de Vladimir Putin para los ciudadanos ucranianos fue nuevamente un regalo lleno de crueldad. Sin embargo, la administración de Kiev no solo maldice a Rusia. Al llevar a cabo con éxito operaciones ofensivas, el ejército ucraniano da la respuesta necesaria a Rusia hasta cierto punto. El objetivo principal del Kremlin en esta guerra siempre han sido los ciudadanos y la infraestructura civil de Ucrania. Sin embargo, Kiev vuelve a tener entre sus objetivos los depósitos de municiones rusos. Cuando miramos los eventos en la guerra de Ucrania, una sola pregunta comienza a preocuparnos. ¿Quién ganará esta guerra? Uno de los factores más importantes para determinar qué lado ganará la guerra es averiguar qué lado puede resistir de manera más efectiva. Ambos bandos se propinaron fuertes golpes y hasta ahora ambos bandos han sobrevivido a los golpes. La pregunta es qué tan preparados están Rusia y Ucrania para el próximo paso y qué lado puede resistir y sobrevivir a los próximos golpes. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha anunciado que Ucrania está dispuesta a discutir conversaciones de paz respaldadas por la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó la voluntad de Rusia de continuar las conversaciones de paz siempre que Kiev esté dispuesta a ceder todo el territorio que Rusia anexó a principios de este año. Para ser honesto, no hay posibilidad de que ninguno de los dos países acepte las demandas del otro en un futuro cercano. Simultáneamente, mientras Rusia continúa aumentando sus fuerzas de combate, Ucrania busca más y mejores armas ofensivas. Ambas partes ahora creen que tienen la oportunidad de lograr éxitos militares que pondrán a sus oponentes en desventaja en el campo de batalla y los pondrán en una posición superior en la negociación. Por lo tanto, la verdad es que la guerra continuará sin cesar hasta que un lado sufra tanto en el campo de batalla que no hay esperanza de lograr ningún resultado militar positivo. La guerra es esencialmente una prueba de voluntad. Por el momento, la voluntad del pueblo ucraniano es demasiado alta para considerar el fin de las hostilidades, lo que resultó en que Rusia retenga las tierras que había ocupado desde 2014. La terrible verdad es que ambas voluntades nacionales pueden existir simultáneamente y la guerra continuará. Para que termine la guerra, el pueblo ruso o el ucraniano deberá abandonar su actual posición maximalista y estar dispuesto a aceptar un resultado de compromiso. En los últimos días de 2022 compartimos con ustedes los desarrollos en la guerra de Ucrania, los continuos ataques con misiles de Rusia sin disminuir la velocidad y las represalias de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la voladura de los depósitos de municiones rusas reducen las esperanzas de que esta guerra llegue a su fin. Al envenenar la Pascua y la Navidad a los ciudadanos ucranianos, Vladimir Putin tiene otra ganancia en la satisfacción de su ego. Ahora tenemos un nuevo año por delante, creemos que 2023 será el año de Ucrania y que los soldados de Kiev ganarán esta guerra implacable. La lucha de los ciudadanos ucranianos contra el frío y la oscuridad ciertamente merece una gran victoria y la liberación de su país.
No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Gracias por mirarnos.